El Señor les bendice, hermanos, muy buenos días. Le damos muchas gracias al Señor por permitirnos un día más estar delante de su presencia. El Señor ha cumplido con sustentarnos, con levantarnos, con animarnos. El Señor ha cumplido con su promesa de protección, Señor, y de que el Señor dice que nada nos faltará, y hasta hoy estamos viendo nosotros sus promesas cumplidas a través de los días que hemos estado pasando en esta pandemia. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias al Señor Jesús. En esta mañana vamos a hacer una oración para dar comienzo a este servicio. Padre Celestial, te alabo, te bendigo, te exalto, Señor. Te honro, mi Señor Jesucristo. Gracias por estar tú presente, Señor, aquí y en los hogares donde nos están escuchando. Te alabo y te glorifico, te doy toda la honra, toda la gloria. Y en esta tarde, Señor, yo te pido, Señor, que tomes control absoluto, Señor. Que tomes control absoluto de todas las personas que estemos escuchando, que estén viendo, Señor, esta transmisión, todos los hogares, Señor. Tu Espíritu Santo llena a cada persona, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, te glorificamos. Sé tú, Señor, el que, Señor, te manifiestes poderosamente, el que nos hables en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 7, verso 38. Lucas 7, 38, y vamos a leer hasta el verso 50 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y os ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Bueno, vamos a ver que el lugar de mayor bendición en todo el mundo es a los pies de Jesús. Amén. Es el lugar donde se puede encontrar perdón. Amén. Estamos en Lucas 7, 38 al 50. Amén. El nombre de esta persona que había invitado a Jesús era Simón, era uno de los fariseos. Este fariseo no parece haber invitado a Jesús a su casa porque simpatizaba con él, sino para poderle tender una trampa, para poder hallarlo en algún error, para poderle decir en público: tú estás mal, ¿verdad? Para poder hacer todo eso. Entonces, porque mire, podemos checar lo que hacían los fariseos en el capítulo 6, verso 7, de ahí mismo de Lucas 6, 7.
y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Fíjese, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Entonces lo que querían era buscar algo para acusar a Jesús. Eso era lo que quería este fariseo. No era porque, ándale Jesús, ven a mi casa, quiero que vengas a bendecir mi casa, que vengas a pisar mi casa. No, era porque querían hallar algo para acusarlo. Vamos a regresar al 7, en el verso 37, dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Amén. Trajo un frasco de alabastro con perfume. Una mujer que era pecadora. Bueno, se les llamaba así casi por lo regular a las prostitutas. Y vemos cómo ella tenía algo muy valioso en su casa, los vasos de alabastro, eran tallados, eran muy caros y eran muy hermosos, esos vasos donde se ponían perfumes muy caros. Ella trajo eso de su casa, tal vez era lo que más valía en su casa, y ella quiso llevarlo a Jesús, lo más valioso de lo que ella tenía en su casa. Amén. Dice que estando detrás de él, a sus pies, Jesús estaba reclinado a la mesa. En la antigüedad los invitaban a comer, las mesas eran bajitas, las personas invitadas se reclinaban, casi siempre estaban sobre uno de sus codos, reclinados. La mujer estaba detrás de Jesús, a los pies de Jesús. Claro, podemos ver nosotros que esta mujer no fue invitada a esa reunión. Ella se las averiguó a ver cómo entro, porque no soy invitada. Hubiera sido un escándalo si alguien supiera que una mujer de estas iba a asistir a una de esas comidas que daban los fariseos. Entonces, ¿por qué? Porque era una mujer de mala reputación. Los fariseos solo invitaban gente distinguida, gente selecta, así es de que ella pues no tenía oportunidad para entrar. Nadie hubiera esperado que una prostituta estuviera en una fiesta de esas, y menos que tuviera la valentía para entrar sin ser invitada, para acercarse a Jesús, para inclinarse, para hincarse a los pies de Jesús. Esta mujer era muy valiente, hizo todo esto, entró, se inclinó, era muy valiente, se acercó a Jesús, comenzó a llorar frente de todas las personas, empezó a besar los pies del Señor en frente de todas las personas, regaba los pies del Señor con lágrimas y los secaba con sus cabellos. Ella no pensó en lo que en las circunstancias. No me invitaron, me van a sacar, me van a correr, no puedo entrar. Qué pena llorar enfrente de la gente, y qué pena estar besando los pies de una persona. Todos me van a ver. Ella tuvo mucha valentía, amén, porque ella estaba con una desesperación, estaba buscando el perdón de Dios, buscando la paz de Dios con ella. Ella estaba buscando el perdón de Dios. Imagino yo a esta mujer entrando sin pensar, sin ver a las personas que estaban ahí invitadas, sin ver alrededor, sin pensar nada más, solo su pensamiento, buscar el perdón de Dios, la paz con Dios. ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos, no se quieren mover por vergüenza? No, en realidad no se mueven por vergüenza las personas. Les da vergüenza, por ejemplo, les da vergüenza orar en público, orar en la calle,
orar en un restaurante. Hay muchas personas que así están, les da vergüenza hacer muchas cosas que el Señor los ha mandado a hacer. El Señor dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura, y a toda criatura se encuentra en todas partes. Así es de que no, aquí no vamos a meternos acá adentro te hablo de la palabra de Dios, qué pena que me oigan otros. No, hay que pensar en buscar la paz de las almas a las que les estamos hablando. Así como esta mujer solamente pensaba descansar en el Señor. Mire, vamos a Mateo 21. Mateo 21, del verso 28 al 32. Dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante, amén, delante de vosotros al reino de Dios. El verso 32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Entonces los publicanos y las rameras van delante. Hay gente que está arrebatando el reino de los cielos ahora. Y mucha gente, por causa de la vergüenza, no se han movido a hacer nada para solucionar la falta de paz que tienen, para solucionar esa falta de perdón en sus vidas. ¿Cuántas personas hay que se mueven en, ay, tengo pena, me da vergüenza, no lo puedo hacer, es que tú tienes como que más actitud, como que tú tienes más facilidad de palabra? Hermano, hay tantos pretextos que se pueden poner, pero los publicanos y las rameras van delante sin pensar en nada de eso. Ellos se están moviendo a ir porque han creído en el Señor, en el Mesías. Vamos nuevamente a Lucas. Vamos a Lucas 7:39. En el 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de... Estoy en Juan, perdón. Es Lucas 7:39. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Si fuera profeta. Ellos pensaban que como esta mujer era una prostituta, inmediatamente al tocar al Señor Jesucristo, el Señor iba a estar impuro, dice, y si él conociera quién es esta, pues ya la hubiera corrido, ¿verdad? Ya se hubiera apartado de ella, ¿verdad? Porque es una mujer pecadora. Bueno, el lugar de descanso es estar a los pies de Jesús también. Ese es el mejor lugar para tener un descanso. Ahí mismo en Lucas 8:35 dice, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Bueno, aquí estamos viendo a el endemoniado gadareno.
Jesús llegó para traer descanso a esta alma. Jesús llegó a la vida de esta persona. Hermano, debemos de llevar nosotros a Jesús a las vidas de las personas para que el Señor Jesús empiece a obrar en cada alma como obró en el alma del endemoniado gadareno. Él estaba, dice aquí este versículo, que después de haber sido liberado de 2000 demonios, el Señor los reprende. Después de haber sido liberado, él estaba sentado a los pies de Jesús en su cabal juicio. Quiere decir que, hermano, en los pies de Jesús, a los pies de Jesús encontramos el descanso para nuestras almas. Las fuerzas del enemigo tuvieron que huir, apartarse, irse, porque Jesús había llegado. Amén. Ellos tuvieron que irse, decían, no nos envíes antes de tiempo, decían los demonios, el Señor los reprende, no nos envíes antes de tiempo al abismo. Entonces el Señor les dijo, vayan a los cerdos. Ellos pidieron ir a los cerdos, vayan a los cerdos, ¿verdad? El Señor es bueno con todo aquel que le quiere reconocer como su Señor y Salvador. Amén. Como les dije, todas las fuerzas del enemigo tuvieron que huir a la presencia del Señor. Y el Señor está en nosotros, hermano. El Señor nos ha guardado, el Señor nos ha hecho libres, el Señor vive en nosotros, amén. Y a la presencia del Señor huye todo espíritu. Así es de que cualquier espíritu que quiera venir a molestarte en este día tiene que huir por la presencia del Señor que está en tu vida. Amén. Por la presencia del Señor en tu vida. Así es de que vamos a ver también que a los pies de Jesús cualquier preocupación, cualquier problema, cualquier aflicción se va. Amén. Se va. Vamos a Mateo 15. Mateo 15. Vamos a leer del 21 al 28. Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Bueno, estamos viendo que era, en el verso 22 nos dice que era una mujer cananea, ¿verdad? Dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, era una mujer cananea. Mateo le llama cananea para distinguir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los cananeos eran enemigos de los israelitas. Los cananeos eran los habitantes que estaban en la tierra antes de que llegara Israel a tomar posesión de la tierra prometida. Ellos eran los habitantes de ahí, pero eran enemigos de los israelitas. Así es de que aquí Mateo nos dice, y era una mujer cananea. Amén. Era una mujer cananea. Entonces, podemos ver también esta otra mujer valiente, sabiendo ella que no era israelita, se acercó a Jesús. En el verso 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Bueno, ella llega y dice,
Jesús, hijo de David, Señor, ten misericordia de mí. Y como el Señor no contesta nada, los discípulos dicen, pues despídela, Señor, porque viene aquí molestando, o sea, detrás de nosotros dando voces que, ay, Señor, ten misericordia de mí, y tú no le contestas, pues despídela para que no nos esté aquí molestando. Bueno, pero ellos no fueron sensibles ni compasivos ante la necesidad de esta mujer cananea. No fueron sensibles, ellos dijeron, mira, yo ya estoy muy bien. ¿Cuánta gente está así ahora? Mira, yo ya tengo la salvación, ya Dios solucionó mi problema, yo ya estoy muy bien. Si ya quieren creer, que crean, si tienen problemas, allá ellos. Yo cuando tuve problemas me acerqué al Señor, y si ellos pues no se acercan, pues ni modo, ¿verdad? La gente está así, sin compasión, sin sensibilidad por las necesidades de otros, sin compasión. Entonces, por eso decían al Señor Jesús, despídela, pues da voces tras nosotros, despídela. Pero la mujer, hermano, estaba esperando de Dios. La mujer escuchaba estas voces que decían, despídela, quítala, ya que se vaya, Señor. Ellos ya se sentían satisfechos, se sentían que todas sus necesidades estaban ya muy suplidas, hermanos, y decían, pues allá las necesidades de los otros amigos ya no me importa, ¿verdad? Pero tenemos que ser sensibles a lo que nos rodea, a las personas que nos rodean, amén. Entonces ella escuchaba todas estas voces, pero ella, ¿cuál era su pensamiento? ¿Cuál era su pensamiento? No me importa lo que digan. Yo quiero tener la bendición de Dios, quiero que mi hija sea sanada, quiero tener paz. Amén. En el verso 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús estaba diciendo aquí, hermanos, que, bueno, que él primero tenía que predicar a los israelitas, sanar a los que tuvieran fe, amén, y después a todo el mundo, amén, a todos los demás. Que la oportunidad la tenían primero los israelitas. Eso es lo que trataba de decir Jesús en este versículo. Entonces los israelitas eran los primeros que iban a tener la oportunidad de aceptar al Mesías, pero los israelitas rechazaron. Muchos israelitas rechazaron esta bendición, y después fue el evangelio, ya conocemos la historia, ha llegado hasta nuestras vidas, gracias a Dios, amén. En el verso 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Cuando él le dice, no soy enviado sino a Israel, a la casa de mi padre, no soy enviado, ella no desiste, ella va y se le postra a sus pies y le dice, Señor, socórreme. O sea, no me importa, yo quiero algo, yo quiero tu bendición, ¿verdad? Los discípulos dicen que me vaya, que me corras, y tú me dices que no eres enviado, sino a la casa de Israel. Y ella se postra todavía a los pies del Señor. Y no solo eso, sino que el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Todavía el Señor diciéndole eso, que el Señor no quería degradarla, no quería degradarla el Señor. El Señor estaba demostrando a toda la gente, a todos los judíos que lo rodeaban, que había más fe en otros pueblos que en el mismo pueblo de él, ¿verdad? Entonces, ella, aún con eso, ella pudo haber dicho, ok, entonces no puedes ayudarme. Bueno, me voy. No, ella no desistió. Estaba a los pies de Jesús y quería encontrar la bendición que necesitaba a los pies del Señor. El verso 26 dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Los judíos, ya sabemos por qué
decían perrillos, ¿verdad? Los judíos consideraban que todos los paganos, como no recibían a Jesús, eran como perros al no recibir la bendición de Dios. Y Jesús, como les dije, no estaba degradando a esta mujer al usar este término, sino que se le llamaban perrillos a los que no eran israelitas en aquel entonces, porque no aceptaban la bendición de Dios. Amén. La mujer no discutió, hermanos, no discutió, ¿verdad? Estuvo de acuerdo en que la llamaran perrilla. No importa, sí, soy una perrilla, pero las perras comen de la mesa de sus amos, de las migajas. O sea, ella no discutió, no dijo, pero ¿por qué me llamas así? ¿Por qué soy una persona igual que tú, verdad? No. Ella no discutió, ella estuvo de acuerdo siempre y cuando recibiera lo que ella necesitaba, que su necesidad fuera suplida, la bendición de la sanidad para su hija. Muchos judíos perdieron la bendición rechazando a Jesús y muchos gentiles hallaron la salvación aceptando a Jesús. Amén. Y esta salvación llega hasta nuestros días hoy. ¿Y cuánta gente sigue rechazando a Jesús y cuánta gente sigue aceptando a Jesús? Ya hemos visto en otra ocasión también, hermanos, en Marcos 5:22, lo de Jairo, Marcos 5:22. Solamente vamos a leer ese versículo. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Uno de los principales de la sinagoga se postró a los pies de Jesús. Jairo era uno de los principales. Él estaba reconociendo a Jesús como el Mesías. Amén. Al inclinarse, al arrodillarse a sus pies, al postrarse a sus pies. Era uno de los principales. El estar a los pies de Jesús es donde encontramos mayor bendición y es donde se van los problemas, las preocupaciones, es donde huyen problemas, preocupaciones, aflicciones a los pies del Señor. Y vemos cómo Jairo fue y buscó a Jesús y también se postra a los pies del Señor. Jairo, otra persona muy valiente, hermano, muy valiente, que siendo el principal de la sinagoga no le importaba adorar al Señor en plena calle, en plena vía pública. No le importaba, él se inclinó, no dijo, me van a ver, van a decir, ¿cómo que este es principal de la sinagoga? Viene y se inclina y se postra a los pies del Señor. No le importaba, él lo que quería era la salud para su hija. Amén. Y vemos cómo también Jairo, usted lo puede leer, hermano, él también encontró lo que necesitaba para su paz. Fue y resucitó Jesús a su hija, a la hija de Jairo. A los pies de Jesús, hermanos, también aprendemos sabiduría. Vamos a Lucas 10. Estar a los pies del Señor es el mejor lugar en el que podemos estar. Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, en el verso, ahorita lo vemos, es hasta el 42.
es evidente que Marta estaba muy preocupada, muy afanada con el exceso de trabajo. Jesús andaba con sus 12 discípulos. De repente llegaron como 13 personas de mínimo a la casa. Amén, de mínimo llegaron, y que había que atenderlas y hacerles de comer, preparar comida, servirles, todo había que hacer. Y Marta estaba tan afanada en todos esos quehaceres. Pero hay que escoger la mejor parte. Hay personas que aún ahorita en la actualidad dicen, bueno, no puedo ir a la iglesia porque tengo que lavar, mañana va a llover, pasado mañana va a llover y yo tengo tanta ropa y no puedo ir. Señor, tú lo sabes, tú conoces todo. En realidad, el Señor conoce todo, el Señor todo lo sabe en realidad, hermanos. Y las personas se llenan de afanes y no escogen la mejor parte, que es aprender sabiduría a los pies de Jesús. Amén. Ahí fue donde María, a los pies de Jesús, recibió su buena parte. ¿Sabes que atender a una visita también es servirla? Estar platicándole con ella, sentarte con ella, darle tiempo a la persona, que es lo que vas a... También es importante, oye, voy a preparar comida para darle a la persona, ¿verdad? Pero las dos cosas son servirla. Tanto prepararle que comer, en este caso tenían que lavarle los pies, ¿verdad? Pero también escuchar lo que trae la persona, lo que necesita hablar la persona, también eso es parte del servicio. Tenemos que ser serviciales y escuchar a las personas y también atenderlas. Son las dos cosas, pero las dos cosas son parte del servicio. Amén. Atender a la visita. Entonces, pues Marta estaba muy afanada en todos los quehaceres, pero María agarró la mejor parte, a los pies del Señor, donde iba a aprender sabiduría. Y es ahí donde tienes que tener tú mucha sabiduría para poder planear tu vida, para poder hacer tus horarios. Amén. Este día y a esta hora no lo toco porque está separado para Dios. Este tiempo es de Dios. Tienes que tener sabiduría porque las cosas que hay que hacer en una casa, las cosas que hay que hacer en un trabajo, no se van a acabar. No se van a acabar, pero la palabra y el tiempo de dar la palabra ya es, y es ahora, y ahora es el Señor cuando está hablando, es ahorita cuando el Señor habla. Entonces yo tengo que decidirme qué es lo que más me conviene. Amén. No es que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y que tú lo sabes, Señor. Y miren, hermanos, siempre hay algo que hacer, pero si no nos proponemos darle el tiempo al Señor que Él se merece, si no nos proponemos, hermano, no vamos a aprender sabiduría. Amén. Así es de que deje los frijoles, deje la ropa, deje la planchada, deje la barrida, hermano, deje, es que tengo que estar pasando todos estos informes y que deje esto y deje el otro. Tenemos que tener sabiduría y no llenarnos de afanes. Amén. En el lugar voy a ver otro punto, en el lugar de la bendición, o sea, a los pies del Señor Jesús también podemos adorar a Dios. A los pies del Señor podemos adorarlo. Fíjese, todas estas personas que se inclinaron, ya hemos visto que 5 personas, 4 personas, hemos visto que van y se adoraron, se postraron, adoraron al Señor. Amén. Y fue ahí donde han recibido su mejor parte, sabiduría, sanidad, resurrección. Amén. Para las personas, sanidad para el endemoniado gadareno. Y aquí en este lugar podemos ver
que también se puede adorar. En Lucas 17, del 11 al 19. Vamos a leer, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, aquí, hermano, en este lugar podemos adorar. Fíjense, eran 10 leprosos. Tenían que mostrarse a los sacerdotes. ¿Por qué tenían que mostrarse a los sacerdotes? Se mostraban a los sacerdotes porque los sacerdotes eran los que los declaraban limpios. Ellos eran, usted lo puede ver en el Antiguo Testamento, la ley de la lepra, amén. Como los sacerdotes los declaraban limpias a las personas, pero entre esas personas, fíjese bien, sabemos que los samaritanos y los israelitas no se juntaban, pero cuando ya estaban allá exiliados de la ciudad, ¿por qué? Por la lepra, estaban fuera de la ciudad para que no contagiaran a más gente, entonces ahí sí se revolvían, ¿verdad? Samaritanos, israelitas, pues eran de los mismos, tenían la misma enfermedad. Bueno, pero tenían que mostrarse a los sacerdotes para que los declararan limpios. Mientras iban por el camino, se manifestó la sanidad. Tuvieron que haber tenido fe. Tuvieron que haber tenido fe, ¿sabe por qué? Porque les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y decían: pero pues ¿cómo todavía estamos enfermos? Todavía está la lepra. Ellos tuvieron que moverse en fe para ir caminando hacia los sacerdotes. Fíjese, tenían fe. Estaban ansiosos de que les dieran permiso de regresar a vivir ya con sus familias, para poder llevar una vida normal. Y cuando iban por el camino fueron limpiados, y cuando se vieron limpios, se olvidaron de dar gracias a Jesús. Cuando ya se vieron limpios, ¿cuántas personas hay así hoy en día? Cuando ya se vieron limpios, ya me olvido de regresar a darle las gracias a Jesús. Yo sigo acá con los sacerdotes para poder acercarme a mi familia, pero uno que no era ni siquiera israelita, que era samaritano. Cuando ya se vieron limpios, dijeron: no, tú eres samaritano, yo ya no me junto contigo. Cuando ya se vieron limpios, tú, no, él quiere regresar, no, yo no quiero regresar, yo quiero ir con los sacerdotes. Ya ahora sí ya no te juntes conmigo, ¿verdad? Porque ya estamos sanos y tú eres samaritano. A este samaritano, como vimos, se les podía permitir estar con ellos porque estaban con lepra. Pero al ser sanados todos, no quisieron unirse a la actitud de gratitud del samaritano. No quisieron unirse. Amén. Es evidente que Jesús no hace excepción de personas, que Jesús ve a los samaritanos, a los israelitas, a los gentiles, a los idólatras, a los que le sirven, los ve como almas. Amén. El samaritano vino y se postró. Dice el versículo 15:
Entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, volvió gritando el samaritano: no me interesa que él sea judío, no me interesa que yo esté aquí entre los judíos, yo vengo gritando. Y dice, a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, se postró a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Amén. Gracias al Señor Jesús, que nos permite, hermano, volver a Él cuando hemos sido sanados. Hermano, hay un agradecimiento profundo en nuestra vida, porque primeramente fuimos librados de la muerte, fuimos librados de la culpa de nuestro pecado. Y por eso es ya motivo de agradecimiento, hermano, es motivo de postrarnos y dar gracias a Dios, es motivo de buscar a Dios, es motivo de separar un tiempo, este tiempo es de Dios, no lo voy a tocar, no voy a hacer cosa alguna, este tiempo es para Dios. Así es de que, hermanos, aquí le vamos a dejar y continuamos el miércoles. Acuérdese, antes de terminar, acuérdese que el próximo domingo 27 de septiembre a las 6 de la tarde comenzamos el ayuno requerido, pedido por Dios para todo su pueblo, solamente para el pueblo de Dios, no es para los demás, es solamente para el pueblo de Dios. El ayuno empieza el domingo 27 a las 6 de la tarde y termina el 28, lunes 28 a las 6 de la tarde. Por tal motivo, no podemos tener la iglesia abierta por más de una hora 15, por órdenes de la Secretaría de Salud. Entonces, así es de que vamos a estar de las 5 de la tarde abierta la iglesia. Va a estar abierta para el que quiera venir a orar. Pero a las 5:30 vamos a estar empezando un servicio para terminarlo despuesito de las 6 con Santa Cena, amén, el día lunes 28 de mañana en 8 días, amén. Vamos a terminar porque ya va a empezar la alabanza, amén. Vamos a orar. Padre, te alabo, te glorifico, te exalto, bendigo tu grande, tu maravilloso nombre y te doy muchas gracias, Señor, porque a tus pies encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de la tragedia, en medio de la angustia. Dice tu palabra, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque la tierra tiemble, no dejamos de cantar y no dejamos de adorarte y de servirte, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos en este día. Señor, te doy muchas gracias por todas las personas que escucharon esta transmisión y que apartaron ese tiempo especial para ti, Señor, y que siguen apartando el tiempo para ti en sus casas, Señor, en oración, en estudio de tu palabra. Gracias por esa sabiduría que nos has dado, Señor. Guárdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En unos 2, 3 minutitos empieza el servicio. El Señor les bendice.